Hola, ¿qué tal? En el siguiente vídeo voy a hacer una clasificación de los diferentes tipos de rectas que hay en sistema diédrico dependiendo un poco de su posición. Me parece súper necesario que esta parte del temario quede súper clara para poder avanzar en el temario de sistema diédrico. Espero que os sirva y si tenéis cualquier consulta, cualquier duda, a través de los comentarios podéis decirme. Dentro vídeo. Para hacer la clasificación de las rectas, lo primero que vamos a hacer es dos grupos. Un primer grupo en el que la recta es paralela a algún plano de proyección y esto nos va a dar unas características bastante peculiares. Y un segundo grupo en el que la recta no es paralela a ningún plano de proyección. Estas 6 son paralelas a algún plano de proyección. Si te fijas, esta es paralela al plano horizontal y se llama horizontal. Esta es paralela al plano vertical y se llama frontal. Esta es paralela al plano horizontal y perpendicular al plano vertical. Esta es paralela al plano vertical y perpendicular al plano horizontal. Esta es paralela a la línea de tierra y por lo tanto paralela al plano vertical y al plano horizontal. Y esta es paralela al plano de perfil. Entonces, vamos a ir una por una. La recta horizontal va a tener R2 paralela a la línea de tierra y R1 no paralela a la línea de tierra, ¿vale? Solo va a tener una traza esta recta. Esta recta solo va a tener V, porque es una recta paralela al plano horizontal, por lo tanto no va a cortar nunca al plano horizontal. ¿Cómo representamos esta recta en sistema diédrico? Muy fácil. R2 y R1. Este es el caso idílico en el que tenemos la recta en el primer cuadrante y la vamos a representar, ¿vale? Para empezar, para ir cogiendo soltura y para ir entendiendo un poco la posición de cada recta. Aquí tendríamos V de R1 y V de R2. Cosas a tener en cuenta aquí. Si yo miro desde arriba esta recta hacia abajo, este ángulo que me forma la recta con el plano vertical de proyección lo voy a ver en verdadera magnitud aquí. Entonces empezamos a decir cosas importantes. Este ángulo lo veo en verdadera magnitud ahí. El ángulo que me forma la proyección R1 con la línea de tierra, en realidad es el ángulo que me forma la recta R con el plano vertical de proyección. ¿Qué más cosas puedo ver en verdadera magnitud? Bueno, pues en realidad todo lo que yo mida en R1 lo voy a tener en verdadera magnitud. Por lo tanto, cualquier medida que a mí me den o que yo necesite saber distancia, sí que la puedo medir directamente en R1. ¿Por qué? Porque R es paralela al plano horizontal de proyección. Por lo tanto, aquí tengo verdadera magnitud. El caso de la recta frontal es muy parecido al de la horizontal, pero al revés. Aquí vamos a tener R2, aquí R1 paralela a la línea de tierra y una sola traza horizontal, porque esta recta, al ser paralela al plano vertical, no va a atravesar nunca el plano vertical. ¿Cómo representamos esto en sistema diédrico? R1, R2,
H de R2, H de R1. Vamos a imaginarnos ahora que nos situamos aquí y miramos esta recta desde aquí. El ángulo que forma esta recta con el plano horizontal de proyección lo voy a ver en verdadera magnitud aquí. Por lo tanto, aquí voy a tener verdadera magnitud. Ese ángulo va a ser el ángulo que me va a formar la recta R con el plano horizontal de proyección y además en esta proyección voy a poder medir distancias porque es una proyección que tengo en verdadera magnitud. Recta de punta. La recta de punta la voy a tener representada en el plano vertical de proyección como un punto y en el plano horizontal de proyección como una recta perpendicular a la línea de tierra. Voy a dibujarla en diédrico. Sería ahí R2 y R1. ¿Qué voy a tener aquí? La traza de la recta. Al ser una recta paralela al plano horizontal de proyección, solo voy a tener una traza que va a ser V, que en diédrico va a ser V de R1, V de R2. ¿Qué voy a tener aquí en verdadera magnitud? Pues fíjate, si te sitúas aquí arriba y miras hacia abajo, toda esta recta, al ser paralela al plano horizontal de proyección, toda esta recta va a estar en verdadera magnitud en R1. Aquí. Verdadera magnitud. La recta vertical se parece mucho a la recta de punta, pero al revés. Va a ser una recta que va a tener la proyección en el plano vertical R2 como una recta perpendicular a la línea de tierra y en el plano horizontal R1. Además, solo voy a tener una traza horizontal de la recta, porque al ser paralela al plano vertical de proyección, no corta nunca al plano vertical de proyección. En diédrico voy a tener R2 y R1. Las trazas de la recta, H de R2, H de R1. ¿Dónde voy a tener verdadera magnitud en esta recta? Al ser una recta paralela al plano vertical de proyección, aquí voy a poder medir porque voy a tener verdadera magnitud en la proyección R2. Recta paralela a la línea de tierra. Esta recta es bastante peculiar porque al ser paralela a la línea de tierra también es paralela al plano vertical y al plano horizontal, por lo tanto nunca voy a cortar ni el plano vertical ni el plano horizontal, por lo tanto no voy a tener las trazas de la recta en ningún punto, o como mucho en tercera proyección tendré la traza de la recta con el plano de perfil. ¿Cómo se representa esta recta? Pues tendremos algo así, R2 y R1. ¿Dónde voy a tener verdadera magnitud? Pues en ambas. ¿Por qué? Porque ambas proyecciones me están representando una recta que es paralela a esos planos de proyección, por lo tanto tendré verdadera magnitud aquí y también voy a tener verdadera magnitud aquí. Eso quiere decir que puedo medir. Y por último, recta de perfil. La recta de perfil es una recta que es paralela al plano de perfil. Imaginaros que yo aquí tengo mi plano de perfil
¿vale? Bueno, pues esta recta va a ser paralela a este plano de perfil, por lo tanto, R3, que es la proyección de esta recta en tercera proyección, ahí es donde yo voy a tener verdadera magnitud. Voy a ver este ángulo que me forma R con el plano vertical, este ángulo que me forma R con el plano horizontal y además voy a poder medir sobre la recta, ¿vale? Aquí sí que voy a tener dos trazas, la traza V y la traza H. ¿Cómo se representa esta recta en el sistema diédrico? Pues así. ¿Y las trazas? Pues para poder sacar las trazas de esta recta, lo que vamos a tener que hacer es irnos a tercera proyección con ella. Normalmente esta recta nos la van a dar pues por 2 puntos, nos darán 2 puntos y tendremos que representarla. Para ello tendremos que irnos a tercera proyección también. Entonces, si yo me voy a tercera proyección con esta recta, imaginaros que es así, esta recta, R3, aquí tengo V y aquí tengo H. Esos puntos, si me los llevo, aquí voy a tener V2, aquí voy a tener H1 y en la línea de tierra voy a tener V1 y H2. Y repito, aquí es donde voy a tener verdadera magnitud y voy a poder medir los ángulos. Verdadera magnitud en la tercera proyección. ¿Qué truco tengo yo para memorizar este conjunto de rectas? Este conjunto de rectas que tienen algún paralelismo con algún plano de proyección. Pues muy fácil. Yo digo, R2 manda. Entonces, si te fijas en R2, tendrás el nombre de todas las rectas. R2 aquí, ¿cómo es? Horizontal, pues recta horizontal. R2 aquí, ¿cómo es? Inclinada, pues eso quiere decir que yo ahí podría dibujar una F. Frontal. R2 aquí, ¿cómo es? Un punto, recta de punta. R2 aquí es vertical, ¿verdad? Pues recta vertical. Y luego estas dos ya, pues te las aprendes de memoria. Paralela a la línea de tierra, R2 manda, también vale, porque R2 aquí es paralela a la línea de tierra, pero aquí te tienes que fijar en R1 que también tiene que ser paralela a la línea de tierra. Y esta me la aprendo pues porque es la más característica, recta de perfil. Vamos a ver ahora el otro conjunto de rectas que se caracterizan porque no son paralelas a ningún plano de proyección. Y por lo tanto, al no ser paralelas a ningún plano de proyección, pues van a ser rectas que no nos van a presentar verdadera magnitud en ningún sitio. Van a ser rectas que nos van a dar un poquito más de faena. Tenemos 6 tipos de recta de este estilo que estoy diciendo y directamente las voy a dibujar en sistema diédrico, cada una de ellas. La recta oblicua se representa de la siguiente manera. Donde R1 está en la línea de tierra vamos a tener V de R1 y en R2 V de R2, H de R2, H de R1. Estas son las trazas de la recta que vamos a tener que aprender cómo se sacan. Donde R1 toca la línea de tierra, V de R1. Recta que corta a la línea de tierra. Esta sería una recta que tendría esta forma. En 3 dimensiones. Es una recta que atraviesa por la línea de tierra. Recta que corta la línea de tierra. Por lo tanto, todas las trazas de esta recta van a estar en el mismo punto. Hay que tener mucho cuidado con esta recta porque es bastante puñetera y vamos a tener que trabajar con ella
de una manera un poco especial, ¿vale? Donde R1 corta la línea de tierra, tengo V de R1, en R2 V de R2, H de R2, H de R1. Resulta que todas las trazas las tengo ahí, ¿vale? Tengo tanto V como H ahí. Recta en el primer bisector. En vídeos anteriores hemos visto la representación del punto y hemos visto que los puntos contenidos en el primer bisector son puntos que tienen la misma cota y el mismo alejamiento. Por lo tanto, una recta en el primer bisector va a tener las mismas características. Si entendemos una recta como una serie de puntos, pues la representación de una recta en el primer bisector sí o sí va a ser una recta que corta la línea de tierra como esta, pero todos los puntos de la recta van a tener misma cota y mismo alejamiento. Es decir, R2 y R1 van a ser simétricas. Por lo demás, las características de esta recta es exactamente igual que la recta que corta la línea de tierra. Recta en el segundo bisector. Si cuando hemos estudiado en el vídeo anterior los puntos que están contenidos en el segundo bisector, nos hemos dado cuenta que son puntos que tienen misma cota y mismo alejamiento y que además las proyecciones son coincidentes, entonces, entendiendo que una recta es una sucesión de puntos y que tienen que estar todos en el segundo bisector, nos vamos a encontrar con una recta de la siguiente característica. Va a ser discontinua porque va a ser una recta que va a estar o en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, siempre va a ser una recta discontinua, pero además la recta va a ser continua en las dos proyecciones y se representará siempre así, porque es una recta formada por puntos coincidentes, puntos que tienen las proyecciones coincidentes. Y por último vamos a ver un tipo de rectas que son rectas paralelas a los bisectores. La recta paralela al primer bisector va a ser una recta que va a tener la siguiente forma. Imaginándonos que esta es simétrica de R2, esto y esto van a ser paralelos y esta va a ser R1. Es una recta oblicua, lo que pasa que tiene esta característica peculiar. Y la recta paralela al segundo bisector va a ser una recta que va a tener sus dos proyecciones paralelas entre sí. Dicho esto, aquí tenemos la clasificación de las rectas que no tienen ningún paralelismo con ningún plano de proyección, y en estos 6 tipos de rectas sí que vamos a necesitar aprendernos la forma que tienen, porque son rectas poco intuitivas y bastante peculiares. Hasta aquí el vídeo de los tipos de rectas y espero que os sirva, espero que quede claro y en próximos vídeos veremos la representación del plano.